redes sociales nos están ayudando precisamente en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que todos y cada uno de ellos nos aportasen su experiencia un poquito en esta clave. Y la verdad es que me surgía también al hilo del debate de la mesa anterior una pregunta que yo creo que puede ser extrapolable, no sé si para esta primera intervención o para la siguiente rueda, que es sobre si los políticos tienen que seguir siendo una clase exclusivamente profesional o cómo los ciudadanos y ciudadanas podemos intervenir en la vida política de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, para esto tenemos aquí a 5 personas que hacen una labor fantástica en sus distintos ámbitos. En primer lugar va a hablar Miguel Ángel Gonzalo, a quien, bueno, yo creo que muchos de vosotros habéis tenido oportunidad de compartir en el último día y medio que llevamos. Miguel Ángel es documentalista y en la actualidad es responsable de contenidos y webmaster de la web del Congreso de los Diputados. Él también es activista de Amnistía Internacional y nos decía que ayer nos acompañaba un poco con ese gorro activista y que hoy se ponía el gorro más institucional, bueno, donde también a través de su compromiso activo pues está consiguiendo bastantes cambios, ¿no? Entonces él nos contará un poquito desde ese espacio cuál es su experiencia y qué se puede hacer. En segundo lugar hablará Mikel Otaegui, que él forma parte del proyecto Irekia, que a lo mejor los que sois de aquí, de Euskadi, conocéis o habéis oído hablar, espero que sí, que es una iniciativa del gobierno vasco para promover el Open Government o el gobierno abierto, es decir, la participación ciudadana en la vida política y también la comunicación, la información de todo lo que se genera a nivel institucional para que esté al alcance de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues él también nos contará un poco desde la experiencia de estos años en Irekia qué canales abiertos y qué resultados están dando en la vida política vasca en este caso. Después estará con nosotros Alba Gutiérrez, que es la coordinadora del proyecto Avizor en el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo. Bueno, este proyecto Avizor, que yo creo que el nombre ya nos indica un poquito cuál es su misión, consiste precisamente en poner el foco, en estar ojo avizor al trabajo que están haciendo los parlamentarios y parlamentarias españoles para promover temas relacionados en la lucha contra la pobreza y en pro del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen una iniciativa muy interesante en la que van a entregar el premio, a ver si lo digo bien, más justo y más inteligente al parlamentario del año que más promueva o que tenga una labor más activa dentro del Congreso para promover este tipo de temas, ¿no? Y yo creo que también es una iniciativa interesante de control ciudadano y de cómo desde en este caso una organización ajena, digamos, a la vida política se puede también ejercer una influencia en ese sentido. Y luego tendremos la intervención de 2 compañeros que participan desde hace muchos años tanto en el activismo desde un punto de vista más social como en la vida política a través de 2 partidos políticos que tienen, bueno, en un caso representación parlamentaria y en el otro no lo han conseguido de momento, pero se han quedado ahí en las puertas en las últimas elecciones vascas, ¿no? Tendremos en primer lugar a Flogan o Floren, que ya lo hemos adoptado aquí en Euskadi con este nombre, Marchelesi, que él es activista ecologista y también contribuye como investigador a la generación de discurso y de contenido en muchos de los temas relacionados con el desarrollo, la ecología, el medio ambiente y la verdad que es, en ese sentido, yo creo que una de las personas que más está promoviendo este tipo de temas aquí en Euskadi. Y él ha sido y es una persona muy activa en todo el movimiento verde a nivel europeo, en todo el movimiento ecologista a nivel europeo. Ha sido de hecho portavoz de los verdes en Euskadi y cabeza de lista en las municipales de Bilbao en el año 2007 y ahora forma parte también de la comisión promotora de ECO y bueno, pues nos va a contar un poco cuál ha sido también su experiencia en la gestación de esta nueva fuerza política y cómo también están empleando distintas herramientas de participación ciudadana en la configuración del propio partido, ¿no? Y por último, pero no menos importante, tenemos a Fran Ferri, que es diputado por la coalición Compromís en les Corts Valencianes y que es además un activista muy reconocido y potente en la lucha por los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ¿no? Entonces, bueno, él también nos va a contar un poco, yo creo que su experiencia tanto desde ese lado más activista como del compromiso político. Así que yo no me extiendo más, le cedo el micrófono a Miguel y esperamos que os inviten muchas preguntas. Muchas gracias. Me pongo un poco aparte para poder seguir también. Lo primero que quería decir es agradecer a Intermón la oportunidad. Para mí es un lujo, tanto desde el mundo activista como desde el mundo institucional, poder compartir con gente tan interesante y deciros que me lo he pasado de vicio en estos días. Eso vaya por delante. La presentación está colgada en SlideShare, con lo cual, pues para el que quiera profundizar, pues adelante.
Lo que quería decir es una presentación muy colectiva, donde hay aportaciones de gente con las que hemos venido, digamos, desarrollando un pensamiento colectivo alrededor del Parlamento, y ahí están reflejados. Lo que quiero contaros es básicamente algunas lecturas que para mí son interesantes sobre el Parlamento y el activismo, y sobre todo transmitiros cuál es la experiencia real de participación en redes sociales de parlamentarios. Algunas de esas lecturas que para mí son interesantes, voy a decir simplemente una idea para cada libro. Por supuesto, empezar con Inerarity, digamos que nos transmite, o por lo menos para mí, pone un poco las cosas en la tierra sobre la importancia que están teniendo las redes a la hora de transformar las estructuras de poder. Por lo menos para mí, la lectura que yo hago de los trabajos de Inerarity es que Internet no elimina las relaciones de poder, sino que las transforma. Y para mí este conocimiento es muy importante para el activismo, o sea, donde en ese sentido el libro de Morozov para mí también va un poco en esta misma línea, y considero lectura imprescindible para intentar entender que las redes sociales también son un campo de lucha de poder, y es un campo también a ocupar en términos de democratización. Por supuesto, la experiencia de Manuel Castel, reflejada en estos dos libros, digamos, también para los propios parlamentarios están siendo fuentes de reflexión, en el sentido de situar el campo de la comunicación en las personas y no en las organizaciones. Ayer hablábamos de Javier Echevarría, en el mismo sentido, ¿no? O sea, donde el tercer sector sigue estando o siendo un territorio de combate de los señores del aire, ¿no? O sea, las grandes compañías de Internet. Entonces, saber como activistas que nos estamos también ocupando ese tercer sector, donde también se dan esas mismas luchas de poder, creo que es una reflexión interesante también para nosotros, ¿no? En esta sí me voy a detener un segundo más. Para mí, Antonio Gutiérrez Rubí, este libro, para mí es clave para intentar entender cómo está evolucionando las relaciones entre ciudadanía y parlamento exclusivamente, ¿no? Gutiérrez Rubí lo que transmite es que el tiempo del parlamento se está acabando, el parlamento tal cual lo conocemos, ¿no? Y que los ciudadanos exigen de los parlamentos o de los parlamentarios una información permanente y un trabajo de visualización de su trabajo. Y en este sentido, el concepto de política vigilada creo que nos inspira a muchos en el trabajo de puesta a disposición de esos datos para que el trabajo parlamentario, que a veces se queda de puertas hacia adentro, pueda ser adecuadamente fiscalizado y conocido por los ciudadanos. Esto entronca con el otro concepto para mí clave a la hora de entender comunicación y parlamento, que es el de gobierno abierto o parlamento abierto, ¿no? En sus tres ejes, que no voy a intervenir porque seguro que el compañero de Irekia los desarrollará muchísimo mejor que yo, ¿no? De transparencia, participación y colaboración. Sí, seguimos porque todos estos... Aquí simplemente sí que quería detenerme en este libro, que para mí sí que es, digamos, revelador, si no, seguro que lo habéis leído, ¿no? Solo destacar, desde el punto de vista de la interacción entre Parlamento y ciudadanos, el poder de las multitudes conectadas. Para mí es un concepto clave, ¿no? O sea, la manera de amplificar el trabajo parlamentario, el trabajo que ocurre dentro de las instituciones, está en conectar el trabajo que se hace dentro con la inteligencia colectiva que está fuera. Cuando el Parlamento o los parlamentarios descubran que lo que está ocurriendo no es una amenaza, sino una oportunidad para enriquecer su participación y su conocimiento, ¿no? Avanzaremos hacia un nuevo modelo de Parlamento. Voy rápido porque las presentaciones están compartidas. Sí, sí. Seguimos. En ese sentido, la reflexión que se suele hacer es si el Parlamento hace oídos sordos a lo que está ocurriendo fuera. Por el barómetro del CIS podría pensarse que sí, ¿no? O sea, en la columna de la derecha podéis ver cómo en febrero del 2010 para el 16% de los ciudadanos la clase política y los partidos eran un problema. En octubre, o sea, el mes pasado, habíamos pasado al 30,5% y se introducía además la variable de clase política. Desde mi punto de vista, el problema no es la clase política. Yo no creo que exista una clase política, o por lo menos mi experiencia es que no existe. Yo lo que conozco son políticos de distintas clases. Y entonces, en ese sentido, la discusión sobre si la política es un problema creo que la desvirtúa. Es más, todo lo contrario. Desde mi experiencia, la política cada vez tiene más interés, por así decirlo, para todos. Bien.